¡Estampa! Muy buenas tardes, estamos aquí compartiendo un contenido digital del libro El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia, escrito por Otto Higuita, y quisiéramos generar debate a partir de ciertos tópicos de este libro. Estaremos condenados siempre a vivir una historia política arraigada a esta violencia. El ensayo El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia precisamente da una especie de contextualización sobre el tema histórico de la violencia en la construcción de la nación colombiana. De hecho, la llegada misma de los europeos, la invasión europea implicó ya más que un choque, un encuentro de civilizaciones, fue una, digamos, devastación de los pueblos originarios, ¿cierto? Fue un saqueo que implicó el exterminio casi completo de las poblaciones prehispánicas y de los pueblos originarios. El otro gran punto de inflexión histórica son las guerras de independencia, en efecto, y ahí un poco es desde donde se parte. Las guerras de independencia desafortunadamente no, aunque produjeron la independencia de la corona española, del imperio colonial español, no lograron dejar, digamos, consolidados los cimientos ni la estabilidad en la construcción de los estados-naciones que siguieron posteriormente. ¿Cómo viste ese proceso? ¿Cómo fue evolucionando con Belisario, con César Gaviria, con Álvaro Uribe también desmoviliza las autodefensas? ¿Cómo viste esos procesos? Que también cómo fue vivirlos y cómo fue plasmarlos en este libro. Lo que hago en el ensayo es hacer como un trazado, poner un hilo de la historia política reciente colombiana. Digo reciente porque parte del gobierno, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que se dio en el año 53. Le correspondió a Gustavo Rojas Pinilla en su periodo como dictador tratar ya de apaciguar un conflicto que se había incendiado a partir de la confrontación que se da en el país con la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el año 48. Fíjate que la llegada digamos, el golpe de Estado de Rojas Pinilla se produce en el 53 porque el país se venía precipitando precisamente a una guerra civil que en la historiografía nos la mostraron como un enfrentamiento entre campesinos liberales y conservadores, pero que sabemos que su origen fue unas diferencias en la manera de construcción, de tendencia, de definir las bases económicas, políticas y sociales del Estado-Nación, entre liberales y conservadores, pero que Jorge Eliezer Gaitán con sus propuestas de abrir un camino diferente al de las oligarquías liberales y conservadoras precisamente fue el sacrificado. Ese sería como el punto en términos modernos de cómo se desata la vorágine de la guerra y el conflicto en Colombia. Ahora, ampliar un poco, entonces yo parto de Rojas Pinilla porque él le correspondió la tarea de pacificar y desmovilizar cerca de 10.000 guerrilleros liberales, principalmente en llano, pero era porque se estaba incendiando unos focos de confrontación en todo el país y la tarea era precisamente acabar ese intento de guerra civil que se dio. Tarea que cumplió cabalmente Rojas Pinilla. Después de Rojas es que se consolidan verdaderamente las guerrillas liberales y guerrillas comunistas en el Tolima. Estos procesos ya, Rojas lo que hace es terminar el armisticio y bombardearlos al Pato, a Villarrica, y lo que genera ya es una confrontación mucho más directa. Sí, porque como decimos, digamos como la misión de Rojas Pinilla fue pacificar el país, ¿cierto? Con su promesa de paz, pan y prosperidad, creo que se llamó su gran lema. Sin embargo, y logró desmovilizar estas guerrillas con ese armisticio, pero lo que se vino después fue, digamos, como el exterminio de sus principales voceros y digamos que ahí se produce un tránsito que tratan muy bien algunos historiadores acá en Colombia, como Gonzalo Sánchez, el tema del tránsito del bandolerismo social que se había primero incubado desde las guerras entre liberales y conservadores, a un tránsito a esas guerrillas ya de los años finales de los años 50 y años 60, en unas guerrillas ya como con una ideología política centrada en el comunismo, en el socialismo. Pero en efecto lo que hizo ese intento de exterminio, de pacificación de Rojas Pinilla fue
dejar ahí y resuelto, digamos, el problema no quedó del todo solucionado porque a la final no se crearon las condiciones ni de apertura, ni de participación, ni de repartición de la tierra, etcétera, etcétera, serie de demandas que se habían planteado en esos conflictos. Entonces lo que hizo fue acumularlos y hubo un conjunto de focos guerrilleros liberales que no creyeron en las promesas de Rojas Pinilla porque en efecto se les empezó a exterminar. Esos son más o menos como los embriones o los elementos de orígenes de cuando ciertos sectores liberales pasan y se transforman y se convierten en guerrillas ya comunistas. Ahora bien, entonces avanzamos en los años y lo que vemos es unas guerrillas fortalecidas. Han aprendido el ejercicio de adquirir recursos para financiar la guerra, como ejercicio político también, pero a su vez comenzamos a ver la creación de unas autodefensas. Entonces aquí ya no es simplemente la confrontación entre la guerrilla y el Estado, sino entre una guerrilla y una antiguerrilla, una autodefensa. Sí, sin duda, como dices. No obstante, no podemos dejar de lado de que Colombia no fue ajena, no escapó, digamos, como a esa ola, a esa corriente de enfrentamiento entre lo que fue la época de la Guerra Fría, el bloque capitalista y el bloque comunista. Y esos alineamientos también afectaron las dinámicas internas. Digamos que la revolución cubana fue, digamos, la que desataba todo un ciclo revolucionario en el continente. Entonces, de hecho, no es gratuito que la mayoría de las guerrillas que conocemos se formen en los años 60, en la década de los 60, lo que son las FARC, el ELN y el EPN principalmente, porque el M-19 llega hacia el 70 más o menos, que es una guerrilla más urbana. Entonces ese es un elemento que está ahí. Sin embargo, la raíz campesina, el origen de resistencia campesina es lo que le da la particularidad al movimiento guerrillero colombiano. Y sí, después de los 60 lo que se viene son una serie de disputas y de pugnas en términos de estas guerrillas hacer una serie de demandas. Sus primeras banderas obviamente de esa época son por un Estado socialista, un Estado donde gobiernen los campesinos, digamos los trabajadores, Estados obreros, pero digamos que ya con el transcurso de los años ha habido una serie de transformaciones y modificaciones tanto en su composición y en su desarrollo, y ahí es donde viene a darse situaciones donde de qué manera se iban a financiar estas insurgencias a lo largo del tiempo en el nivel de las geografías nuestras que generan, o sea, selvas inhóspitas hacia el Chocó, hacia el sur del país, hacia el oriente del país, etcétera. Entonces ya la época, digamos, del narcotráfico, particularmente en los 80, se convierte, digamos, como en una posibilidad de generar ahí rentas para sostener esos ejércitos revolucionarios que estaban haciendo en la guerra del Estado colombiano.